Junio de 1941. La maquinaria de guerra nazi penetra en Rusia con la velocidad del relámpago, destruyéndolo todo a su paso. El líder soviético, José Stalin, quedó atónito ante la traición de Hitler al pacto de no agresión firmado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, solo 2 años atrás. Lleno de ira, Stalin se vengó de todo un grupo étnico, únicamente por su ascendencia alemana. Alegando que eran una amenaza a la seguridad soviética, exiló a todos los ciudadanos rusos de ascendencia alemana. Los alemanes del Volga, que habían vivido y prosperado en el Valle de Volga por casi 200 años, fueron arrancados de sus hogares y deportados a un triste destino en los confines más lejanos de la frontera rusa. Desmembraron las familias, destruyeron las granjas, diezmaron las aldeas, y la República Alemana del Volga fue borrada del mapa. Todas las personas de ascendencia alemana fueron declaradas enemigas del pueblo, sin excepción. Esta es su historia. Una historia que nunca se ha narrado en medio siglo. Ningún periódico habló de nosotros. Ningún canal de televisión nos mencionó jamás. Fuimos un tema tabú durante 50 años. Nadie debía saber que los alemanes habían vivido aquí. Todo se borró absolutamente. Nadie debía sospechar que aquí existieron alemanes. Casi 500.000 de rusos alemanes fueron exilados por decreto de Stalin. Los padres y las madres fueron separados de sus hijos y convertidos en los obreros que transformaron las estepas de la Rusia ártica en minas, fábricas y granjas. Teníamos que trabajar, trabajar y trabajar. Y mantener la boca cerrada. No podíamos hablar. No podíamos hablar, no estábamos en nuestra tierra. Esta es una historia de separación, de hambre y de muerte. Los niños estaban tirados en la calle. Estaban muy débiles para caminar. Morían de hambre. Esta es la historia del capítulo más triste de la tragedia de los alemanes del Volga. Y también la historia de la esperanza y la fe frente a la adversidad. Cuando nos deportaron, la fe se convirtió en lo más importante para nosotros. En 1941 teníamos ante nosotros un periodo de 5 años de penurias. Y es entonces cuando nos aferramos a nuestra fe en Dios. Esta es la historia de los alemanes del Volga, un pueblo arrojado a una oscuridad de la cual aún no han regresado. Una luz en la oscuridad. La historia de los alemanes del Volga empezó como la de todos los rusos alemanes de las aldeas del Valle del Volga. Vivían en este valle desde finales del siglo XVIII, cuando en 1763 la emperatriz Catalina II promulgó un manifiesto invitando a los extranjeros a establecerse en sus tierras. Miles de alemanes descontentos respondieron con entusiasmo a su invitación. En una época de inestabilidad y conflictos religiosos, Rusia le ofrecía a los alemanes libertades y oportunidades. Esta colonización continuó con altibajos durante un siglo. El flujo de alemanes le proporcionó a Rusia una población germana muy significativa y también una multitud de agricultores y artesanos, quienes cultivaron una de las zonas más fértiles del país. Durante 2 siglos, estas familias de agricultores tuvieron un papel importante en la vida económica soviética. Toda mi familia nació aquí. Mis padres me dijeron que Catalina trajo a los alemanes a esta región. Así es. Ella era la zarina de Rusia. Trajo a mis antepasados a este valle y algunos se establecieron más allá. Eso fue hace unos 200 años. Durante mi infancia en esta región, los niños navegaban en bote por el río. Al otro lado del río había un bosque enorme. En general, todos tuvimos una infancia feliz y vivíamos muy bien. Mi infancia fue muy feliz. Vivía en un pueblo hermoso. Nací en Saratov, pero luego mi familia se mudó a Silman. Era un pueblo maravilloso junto al río Volga. La casa de mi padre estaba junto a la orilla del Volga.
En este encantador valle no se distinguían los alemanes de los rusos. Todos éramos iguales, rusos y alemanes. Éramos gente muy religiosa. Muchos se reunían en nuestra casa a orarle a Cristo. Era parte de nuestra vida desde que tengo memoria, desde que era una niña muy, muy pequeña. Más de 100.000 alemanes estaban establecidos en Rusia a principios del siglo XX. Fundaron más de 300 pueblos en las márgenes del Volga, alrededor de la ciudad de Saratov. Como los que emigraron a América, los alemanes fueron a Rusia persiguiendo un sueño. Las primeras olas de alemanes huyeron de su patria en una época de conflictos religiosos, cuando el gobierno ruso les ofreció libertad y autonomía. Pero después de algunas generaciones, este sueño llegaría a su fin. Antes de la revolución, todos vivíamos bien. Nadie nos odiaba, sino que nos respetaban porque cultivábamos más trigo que nadie y le dábamos al gobierno más que otros agricultores. Todo era paz y tranquilidad. Pero cuando los comunistas llegaron al poder, todo empezó a marchar mal. Los inmigrantes alemanes trajeron con ellos su fe cristiana, pues eran en su mayoría luteranos y católicos. Para la época de la Revolución Bolchevique de 1917, todos los pueblos del Valle del Volga tenían su iglesia en el centro del pueblo. En 1919, el gobierno comunista quiso destruir la fe de los alemanes rusos quitándoles sus iglesias. Ni siquiera la iglesia luterana de Ciudad Marks, en el corazón de la región del Volga, se salvó de la destrucción. Querían convertir la iglesia en un granero. Empezaron a hacerlo, pero luego decidieron que no lo harían, que era mejor destruirla. Subieron al techo de la iglesia y empezaron a destrozarlo, lanzando todos los escombros al suelo hasta las campanas y la cruz. Lo derribaron completo. Los comunistas mandaron a un muchacho a que arrancara la cruz que estaba en la torre de la iglesia. Le dijeron que trepara hasta el techo. Era una cruz grande, grande y pesada. Cuando el chico por fin logró aferrarla, perdió el equilibrio y el pobre cayó y se mató. Conocí a una anciana rusa que creía mucho en Dios. Le dije que yo también era creyente, pero si lo hubiera dicho en la escuela, me habrían matado. La República del Volga también sufrió otras tragedias. En 1921 y 22 hubo una gran hambruna. Al terminar, un tercio de los alemanes del Volga había muerto de hambre. Con trabajo y perseverancia, las granjas colectivas lograron prosperar en los años 30. Y de nuevo alimentaron a toda Rusia con sus conocimientos agrícolas y su trabajo duro. Mis padres eran muy trabajadores y enseñaron a todos sus hijos a trabajar. No había pobres. Éramos 400 familias y todas prosperamos, así como nuestra granja colectiva. Siempre cumplíamos con nuestra cuota y hasta la superábamos, y solo recuerdo cosas buenas de toda esa época infantil. Nací en 1935 y ya había terminado el hambre en el Volga. Siempre había vegetales y frutas, sandías, grandes tomates, de todo. Había grandes montañas de vegetales y frutas. Trabajábamos mucho para mejorar la granja más y más. No había tanta abundancia. Pero todos trabajábamos duro para producir más. Pero la producción de los alemanes del Volga no significó su aceptación. Con el ascenso de Adolf Hitler y la proximidad de la Segunda Guerra, aumentó la hostilidad rusa hacia los alemanes del Volga. Pero las peores atrocidades contra esta república aún estaban por suceder.
Durante la Segunda Guerra, el gobierno soviético deportó del Volga a 400.000 alemanes. Los esparció a lo largo y ancho de toda Rusia. La mayoría de ellos no regresó jamás. Alemania invadió a Rusia en el verano de 1941. Su Blitzkrieg, o guerra relámpago, invadió el sur y el centro del país con la intención de capturar Moscú, la capital. Stalin quedó asombrado y ofendido por el ataque alemán. Creía que los nazis no atacarían a su país debido al tratado de no agresión que había firmado con Hitler 2 años antes. Además, Rusia le había enviado a Alemania alimentos y materia prima en las semanas anteriores al sorpresivo ataque. Tras esta invasión, Stalin creyó que los rusos alemanes, a pesar de su fidelidad a la Unión Soviética, no permanecerían fieles a su régimen. En un acto paranoico, selló el destino de miles de personas, al ordenar la deportación de todos los pobladores de ascendencia alemana del Valle del Volga y su transporte hacia el norte y el este. Allá no serían una amenaza para el gobierno ruso. El 28 de agosto de 1941, emitió un decreto desde el Kremlin. El gobierno soviético considera necesario tomar medidas punitivas contra toda la población alemana del Valle del Volga, según las leyes de la guerra. El gobierno de la Unión Soviética se ve en la necesidad de reubicar a toda la población alemana que actualmente reside en los distritos del Volga. Estos serán reubicados en ricas tierras de labranza de los distritos de Novosibirsk, Omsk, Altak, Kazajstán y otras comunidades vecinas. No nos dijeron nada, nada. Publicaron un decreto en la prensa diciendo que a todos nos reubicarían. Todo el mundo se puso a llorar. Incluso hasta mi madre por la noticia empezó a sollozar y arrancarse el cabello. Todos llorábamos mucho por tener que abandonar la casa de nuestro padre y viajar hasta los confines de la tierra. No teníamos idea a dónde iríamos. Nadie nos dijo nada. Todos debíamos dejar nuestro hogar y partir hacia un destino incierto. Un vehículo lleno de soldados paró frente a nuestra casa. Nos dijeron, vamos, es hora de irse. Cargamos en la carreta los que nos dijeron que podíamos llevarnos, pero cuando llegamos al tren no nos dejaron llevarnos lo que nos permitieron al principio. Yo llevaba un saco con mantequilla, harina, pero me obligaron a descargarlo y a dejarlo. Nos cargaron a todos en unos camiones. Debíamos llevar comida suficiente para un mes. Nos llevaron a la estación y nos subieron a un tren. No nos dijeron a dónde íbamos. Los que íbamos en el tren llorábamos. Creíamos que nos llevarían al río Volga y nos ahogarían. Cantamos himnos religiosos creyendo que todos moriríamos. Así fue. Yo le oraba tanto al Señor pidiendo que me ayudara. En esa época, muchos de nosotros ya no creíamos en Dios. Yo le pedí que me diera valor, le pedí que me ayudara. En la época del decreto de Stalin, María Bernhardt era una niña pequeña que vivía en una granja colectiva. Sus recuerdos de los oscuros días de la deportación aún permanecen en su memoria. Todo pasó muy rápidamente. Solo nos dieron 3 días para prepararnos para la reubicación. Tuvimos que sacar a los cerdos del corral y matar a algunas gallinas para poder llevarnos algo de comer. Los vagones de ganado estaban llenos de gente. Los niños iban arriba y los adultos se turnaban para dormir en unos troncos. Debimos comernos rápidamente lo que llevábamos y después tuvimos que ponernos a buscar comida.
No teníamos suficiente ropa de abrigo. Partimos en septiembre y no nos permitieron llevarnos casi nada. Nos dijeron que no estaríamos lejos mucho tiempo y la gente no se llevó lo necesario. Primero nos subieron a unas balsas y si uno llevaba una maleta de más, la tiraban al río. Los vagones estaban cubiertos de hielo. Eran de un metal muy delgado. Tenían una puerta y no había ventana. Las familias se sentaban sobre sus posesiones. Éramos como prisioneros. Los soldados no nos permitían movernos. Debíamos permanecer en los vagones. Podíamos abrir la puerta, pero no podíamos salir. Eran puertas grandes y pesadas, puertas deslizantes. El gobierno soviético les proporcionó transporte para su viaje hacia el norte, pero no provisiones, ni agua, ni comida, ni calefacción, ni nada para satisfacer sus necesidades. Viajamos durante un mes en vagones descubiertos. No nos dieron de comer ni de beber, y cuando el tren se detenía, corríamos en busca de un huerto, o quizá alguna mujer bondadosa nos daba algo de comer. La nieve caía y hacía un frío terrible a partir del pueblo de Clotas. Viajamos en vagones descubiertos y no sé cómo pudimos sobrevivir. Todos estábamos congelados, no teníamos ropa de abrigo. A medida que los exilados viajaban hacia el norte, el tren se iba deteniendo y bajaba su carga humana en los distintos pueblos. Algunos tuvieron la suerte de encontrar alojamiento, pero si no era así, los obligaban a volver al tren y a viajar cada vez más hacia el norte. Los soviéticos no tenían ningún plan para la reubicación de los alemanes, más que expulsarlos del Valle del Volga. Por lo tanto, muchos terminaron su viaje cuando se acabaron las vías del tren, en la ciudad ártica de Vorkuta. No sabíamos a dónde íbamos, solo viajábamos más y más al norte. Vorkuta no estaba en el mapa, así que no teníamos idea. Cuando el tren se detuvo, los trabajadores de la estación nos dijeron, ¿hasta dónde van? Más al norte, los vendavales son tan fuertes que la gente tiene que sujetarse con largas cuerdas. Nos asustaron. En las paradas, la gente tomaba cereal de sus sacos y preparaba potaje. A veces debíamos tomar solo la mitad y volver corriendo al tren. Nos metieron en los vagones del tren. Nos cargaban como ganado. Tuvimos que viajar de ese modo. Al llegar a nuestro destino, había un grupo de rusos que solo nos miraba. Seguramente Dios los perdonará por eso. Ellos no sabían lo que hacían. Solo nos miraban y decían, son los fascistas, todos tienen cuernos, no son seres humanos. Cuando vieron que éramos gente normal como ellos, se avergonzaron mucho. Decían toda clase de cosas, pero nuestros ancianos afirmaban, no pierdan su fe, déjenlos, crean en Dios y Él los ayudará. Así que pusimos nuestra confianza en Dios y le pedimos ayuda y Él nos la dio. En todo momento, así fue. Para muchos alemanes del Volga, el viaje hacia el norte duró más de un mes. No tenían idea de lo que les deparaba el futuro. En medio de las dudas, se apoyaron en su fe cristiana y oraron al Señor en esas horas oscuras. La fe en nuestro Señor no me abandonó. Él estaba allí siempre para protegerme y sostenerme.
nos acompañaba en esos tiempos difíciles. Solo hay que decir, Señor, a pesar de esto, yo siempre creeré en ti, siempre serás mi guía y al final de este largo camino me llevarás a puerto seguro. Los alemanes del Volga fueron bajados a lo largo de la ruta del ferrocarril transiberiano. Al este llegaron hasta la frontera con Mongolia y al norte hasta el océano glacial ártico. Cuando el tren se detenía, se deshacían de la carga y la gente en medio de la nieve. Así iban abandonando a los alemanes del Volga. Algunos hallaron refugio temporal en las aldeas, hasta que pudieron construirse sus chozas. Los materiales de construcción